Gloria a Dios, iglesia. Le invito a ponerse de pie. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Gracias, Señor. Señor, te damos gracias en esta preciosa tarde, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Señor, reconocemos, Señor, que es tu presencia, Señor, la que marca la diferencia en nuestros corazones, en una forma personal, Señor, y también, Señor, en una forma individual. Te pedimos, Señor, que edifiques nuestras vidas, Señor, nos acerques cada día más a ti, Señor. Señor, y que podamos responder, Señor, como la bienaventuranza primera, Señor, que tú enseñaste, con una actitud enseñable, humilde de corazón, Señor, con esa pobreza espiritual. En el nombre precioso de Jesús, Señor, redargúyenos con tu Espíritu, Señor, en este día, Señor. Señor, de tal manera, Señor, que si algo está torcido, Señor, en nuestros corazones, en nuestra manera de caminar, Señor, sea enderezado. En el nombre precioso de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Hermanos, hemos venido a adorar al Rey de Reyes. Amén. Al que tiene autoridad sobre todo y sobre todos. Iglesia, ¿por qué no nos ayuda con sus palmas? Y le vamos a cantar con todo lo que tenemos al Señor. Grande es nuestro Dios y Creador de todo es Él, diste luz y esplendor, las tinieblas su llenó. Oh, puertas ábranse, hagan paso a nuestro Rey, muros van a caer, prepárense para el Rey de gloria, poderoso Yahweh, oh Yahweh, el Rey de gloria, poderoso Yahweh, oh se levantará, mas sobre todos Dios está. A la muerte Él venció, por siempre reinará el Señor. Oh, puertas ábranse, hagan paso a nuestro Rey, muros van a caer, prepárense para el Rey de gloria, poderoso Yahweh, oh Yahweh, el Rey de gloria, poderoso Yahweh, oh Yahweh. Oh, su reino es para siempre, amén. Hermanos, si usted lo cree en esta parte, levante su voz. El reino del Señor es para siempre, otro mayor no hay. El reino del Señor es para siempre, otro mayor no hay. El reino del Señor es
Dios, hermanos, amén. El Señor es todopoderoso, amén, y Él está sobre todo, y Él tiene todo el control, amén. En cualquier circunstancia, Él está ahí, amén. El nombre del Señor es más grande que cualquier cosa. Él es mayor que cualquier problema, cualquier tribulación, amén. Así que en este momento les invito a que adoren a su nombre y le adoren a Él, amén. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me veniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste y nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a Él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay nombre como el tuyo, Señor. Hermanos, en este momento les invito a que alaben al nombre del Señor. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es,
sus nombres, no hay otro nombre. Poderosos sus nombres, no hay otro nombre. Poderosos sus nombres, no hay otro nombre. Aleluya. Al principio de esta alabanza se te invitó a adorar al Señor. Y yo te invito a que lo hagas con tus propias palabras. No hay otro nombre. Yo te invito a adorar al Señor en tu lugar ahí, con tus propias palabras. Oh, bendito eres, Señor. Tú eres digno de gloria, Señor. Tú eres bello, tú eres precioso. Lo diste todo, Señor, por nosotros, por tu iglesia, Señor. Derramaste tu sangre en la cruz del Calvario, Señor. Lo hiciste, Señor, por tu iglesia, Señor. No nos necesitabas, pero quisiste necesitarnos. Oh, dale honra y alabanza en tu lugar. Dale honra y alabanza en tu lugar. Haz este tiempo tuyo en compañía del Espíritu Santo. Adora a tu Señor. Adora a aquel que dio su vida por ti. Oh, aleluya. Con tus propias palabras. Con tus propias palabras. Oh, tú eres digno, Señor. Digno de alabanza, digno de alabanza. Digno de adoración, Señor. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Oh, te adoramos, Señor. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Y tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Oh, no hay otro nombre. Aleluya. Bendito eres. Aleluya. Si prenden las luces y saludas a tus hermanos, ¿verdad? En ese amor del Señor, saluda a tus hermanos el uno al otro. Gloria sea al Señor. Bienvenidos a la casa del Señor. Quisiera pedirle a los pequeños que van a su clase, que este sea el momento para que vayan a su clase despacitos, tranquilos. Eso es, se ven bonitos.
Gloria sea el Señor. Vamos a pasar a la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor en esta tarde. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Señor, tu obra fue perfecta, fue completa. Señor, ayúdanos a valorarla, Señor, a amarrarla, apreciarla en nuestro corazón, Señor. Señor, y con la reverencia, Señor, necesaria para no querer quitarle nada ni agregarle nada. Lo que tú hiciste por nosotros fue perfecto. Gracias, Señor. Gracias. Te pedimos que en esta noche, Señor, edifiques nuestros corazones con tu palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a la casa del Señor una vez más. Vamos a ir a la palabra del Señor. Y el tema de esta noche era un tema que deseaba de hace tiempo atrás. Y de hecho, cuando hubo un momento que quise predicar al respecto, ¿verdad? El Señor me dijo, no, ve despacito, ¿verdad? Y vimos una serie titulada La Iglesia de Cristo, verdades que no podemos ignorar, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no cayera de peso la enseñanza de esta noche. Así que hoy no debe de caernos de peso. Hoy debemos, ¿verdad?, poderla filtrar correctamente en base a todo lo que hemos aprendido. Y quiero empezar hablando del título de la prédica. Checando mis notas, tiene 5 años que la prediqué, 5 años atrás. Así que hay enseñanzas que vale la pena recordarlas de vez en cuando, más seguido, y yo creo que esta es una de ellas. ¿Cuándo debo de dejar mi iglesia? ¿Cuándo debo de dejar mi iglesia? Así que es un tema que nos concierne a todos. A veces yo les digo en una forma de chiste, pero puede ser el caso en su momento. El día que se me zafen a mí los tornillos de la cabeza, usted necesita correr por salvación de su propia vida, ¿verdad? Así que hay momentos donde hay que tomar este tipo de decisiones de dejar nuestra iglesia. Quiero empezar con 2 referencias bíblicas que hablan de la iglesia de Cristo, referencias que en su momento vimos en la serie. Una de ellas es Efesios capítulo 5 del 25 al 27. Efesios 5 del 25 al 27, y dice así: maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es importante que usted vea que la iglesia de Cristo no es cualquier cosa para Él, ¿okay? La iglesia de Cristo es algo que significa mucho para Él. Vuelvo a leer este pasaje. Maridos, amar a vuestras mujeres. ¿Cómo? Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo. ¿Cómo? Como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y también quiero leer Hechos 20:28. Hechos 20:28, y dice así: por tanto, mirad por vosotros. Está hablando, ¿verdad? Está animando a los ancianos o pastores o obispos de aquellos tiempos. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y en esta noche te digo con toda seguridad, amado hermano y hermana, si usted ha sido comprado con la sangre de Cristo, entonces usted es parte de la iglesia de Cristo. Si usted ha sido comprado, ha sido comprada con la sangre de Cristo, entonces usted es parte de la iglesia de Cristo. En su momento hemos hablado, ¿verdad?, conceptos como lo que es la iglesia universal y la iglesia local. Tuvimos el tiempo para definirlos y tuvimos el tiempo para marcar la diferencia, ¿verdad? Y en una manera sencilla y breve, la iglesia universal, no nos referimos a esa secta de para de sufrir, mucho menos a la iglesia católica, a la iglesia tradicional.
Nos referimos a todos aquellos que han sido lavados y comprados con la preciosa sangre de Cristo. Nos referimos a nuestros hermanos esparcidos en toda la faz de la tierra, del tiempo pasado, del presente, y los que han de recibir al Señor Jesús como su Señor y su Salvador el tiempo de mañana. Nos referimos a aquellos, ¿verdad?, que han sido redimidos con la sangre del Cordero. Y cuando hablamos de la iglesia local, nos referimos a una reunión como esta, donde tú y yo podemos entender, donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, el Señor está ahí, ¿ok? El Señor ha prometido estar donde 2 o 3 se reúnen en su nombre. Eso es una asamblea, eso es una iglesia local. Y en su momento, ¿verdad?, tuvimos que hacer énfasis que las escrituras mayormente, con un porcentaje grandísimo, tanto el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, hay un gran énfasis, posiblemente más del 90% de las referencias de asambleas, de iglesia, de congregaciones, tienen que ver con iglesia local. Son pocas las referencias que tienen que ver con iglesia universal. Y lo precisé o tuve a bien hacer esa distinción porque quedarse en casa y ver un canal de televisión cristiano, ver una página cristiana, escuchar un mensaje y ser parte de la alabanza de ese mensaje, hermano, eso no es iglesia. A pesar de que estamos grabando este mensaje, la iglesia de Cristo la conforman todos aquellos que se reúnen en el nombre del Señor, ¿verdad? Y por causa de la pandemia, ¿verdad?, previamente por otro asunto diferente, empezamos a pasar en vivo los servicios. Pero iglesia no es ver un servicio en vivo. Iglesia es venir con los santos, reunirnos para alabar al Señor y para ser edificados en la palabra del Señor. Y más del 90% de las referencias bíblicas tienen que ver con iglesia local. El llamado de todo creyente es ser parte de una iglesia local. El día que el Señor, ¿verdad?, hizo efectiva su sangre sobre nuestras vidas y nos dio esa vida nueva en Cristo Jesús, déjame decirte, uno de sus propósitos, uno de los llamados iniciales de nuestra conversión es ser parte de una familia espiritual, de una iglesia local. Y Hebreos 10, 24, 25 dice así: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejándonos de congregar o de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Así que el propósito de Dios para todos aquellos que le han recibido como su Salvador es que se congreguen, que sean parte de una iglesia local, de una asamblea. Y hoy que voy a hablar de este tema, ¿verdad?, ¿cuándo debo de dejar mi iglesia? Es importante que notemos, hermanos, que no podemos dejar una iglesia nada más porque sí, en una forma ligera. Tenemos que saber cuándo, cómo. Muchos hermanos en la fe abandonan su iglesia por razones equivocadas o simplemente asuntos que no tienen importancia. La mayoría de las veces que una familia, una persona se acerca, ¿verdad?, si es que lo hace para despedirse, hermano, lo hace por razones personales, por razones equivocadas. Por darte un ejemplo, dejar una iglesia donde se predica la sana doctrina, donde se tiene un compromiso de honrar a Jesucristo viviendo lo que se predica, donde se abraza la santidad, dejarla por desacuerdos o por asuntos simples de preferencia, no es una buena razón para dejar dicha iglesia. ¿Están conmigo? ¿Ok? Si estás en un lugar que es sano en la palabra, que tiene celo por la palabra del Señor, celo por la enseñanza, que tiene el compromiso de hacer de Jesús su Señor, viviendo lo que predica, y abraza, no que ha alcanzado la perfección y la santidad, pero abraza la santidad, dejar ese lugar nada más por nuestros moños no es una sabia decisión. A través de los años como pastor me he dado cuenta que muchos terminan justificando su salida, ¿verdad?, poniendo a Dios como responsable de tal decisión. Usualmente, hermano, la mayoría de las veces he sido testigos.
Cuando llega el momento, ¿verdad?, de aquellos que se despiden, de aquellos que me avisan que se van a ir, la mayoría de las veces, hermano, ponen al Señor como responsable de tal decisión. Es decir, ¿cómo lo hacen? Bueno, pastor, queremos decirte que hemos venido orando al Señor y todo ese rollo. Hemos ayunado y ¿verdad? Y luego ya me dejan, ¿verdad?, caer la bomba. Nos vamos a ir a otro lado. Pues la mayoría de veces que las gentes suelen salirse de la iglesia y avisar, ¿verdad?, me he dado cuenta que muchas veces ponen al Señor como responsable de tal decisión. Pero me he dado cuenta que la mayoría de las veces que lo hacen, no fue Dios quien los llevó a esa resolución. Porque yo volteo atrás y visualizo las gentes que lo han dicho, que lo han hecho, y a veces me cuestiono, ¿dónde están ahorita? ¿Dónde están? Algunos no están congregados, algunos se han quedado enanos espiritualmente. ¿Dónde está el fruto, por lo menos de madurez, no de multiplicación numérica, por lo menos fruto de madurez espiritual? Y he comprendido que casi el 94%, nota, casi el 94% de las gentes que deja su iglesia lo hicieron por una razón personal y no por la dirección que da el Señor. ¿Están conmigo? Bueno. Por otro lado, también es cierto que como hijos de Dios se nos manda a respetar, a honrar y a obedecer a aquellos que el Señor ha puesto como autoridad espiritual sobre nuestras vidas, al pastor o su liderazgo. Y tú puedes leer Hebreos 13, versos 7 y 17, ¿verdad? Y nos da indicaciones. Debemos de ejercitar esa sumisión, ese respeto hacia la autoridad espiritual que el Señor establece. Pero también es cierto que hay ocasiones que es necesario salir de un lugar, de una iglesia, ¿verdad?, por causa de nuestra conciencia o por la obligación de obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Así que sí hay casos. Hoy quiero compartir con ustedes 6 razones de mérito para dejar mi iglesia. 6 razones de mérito para dejar mi iglesia. Entro en materia, no tengo mucho que explicar porque ya vimos mucho de la iglesia de Cristo, cosas que tú y yo no podemos menospreciar. Entonces, por eso entro directo. Razones de mérito para dejar mi iglesia. 6 razones. La primera, y muy importante, cuando una herejía en alguna verdad fundamental es enseñada en la iglesia. Cuando una herejía en alguna verdad fundamental es enseñada en la iglesia. Fíjate lo que dice Gálatas capítulo 1 del 7 al 9. Gálatas capítulo 1, 7 al 9. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciase otro evangelio diferente del cual os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La primera razón que tiene peso, que tiene mérito para considerar el dejar tu iglesia es esta. Cuando una herejía en cualquier verdad fundamental es enseñada en la iglesia. Una verdad doctrinal es un distintivo, hermanos. Y un distintivo no solamente es una guía de fe para nosotros, sino también es algo que al paso del tiempo nos va definiendo con respecto a otras iglesias, con respecto a otras denominaciones e incluso con respecto a otras religiones. Yo quiero que entienda esto, ¿ok? Si la primera razón tiene que ver con el aspecto doctrinal, usted tiene que saber qué es una doctrina. Una doctrina es una declaración de nuestra fe, es un distintivo a la vez, es una declaración de lo que usted y yo creemos y a la vez de que estamos diciendo amén a esa doctrina, a esa declaración, nos está sirviendo de guía para no desviarnos. Pero no solamente nos guía, no solamente la declaración de nuestra fe es un distintivo, lo que nos hace diferente a otros, a otras iglesias, a otras denominaciones y a otras religiones. Los distintivos doctrinales se dividen en 2.
aquellos que son fundamentales y aquellos que no son tan fundamentales. Y ahorita le voy a dar un ejemplo. Dentro de una iglesia va a haber distintivos que no son negociables, son distintivos o doctrinas fundamentales. Estos distintivos fundamentales definen nuestra religión, definen lo que creemos, nuestra creencia. Por lo tanto, no se pueden negociar. Y el ejemplo que quisiera poner por alto, hermano, es precisamente el verdadero evangelio, el cual Pablo le dice a los Gálatas: tengan cuidado, hay gente que les quieren confundir, les quieren desviar predicando otro evangelio. ¿Cuál es ese evangelio? Es la obra perfecta y completa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La única manera o el único medio de salvación para el hombre perdido es a través de lo que Cristo Jesús hizo en una forma perfecta, en una forma completa en la cruz del Calvario. Y es un asunto por la fe. Déjame decirte, esta doctrina, si usted es cristiano, hermana, si usted es cristiana, no lo puede negociar. O es Cristo su Salvador, ¿verdad? O es Cristo el único camino que lo lleva al Padre, o es Cristo. No se puede negociar. Ese es un ejemplo de una doctrina fundamental. Asambleas de Dios tiene 16 doctrinas, aunque a todas les ha puesto el título de fundamentales, ¿verdad? Yo creo que las primeras seis son clave, son doctrinas fundamentales de nuestra fe cristiana. Ahorita se las voy a mencionar solamente para que las recuerde. Si usted ha estado conmigo, sabe de qué estoy hablando. La inspiración de las Escrituras, el único Dios verdadero, la deidad de nuestro Señor Jesucristo, la caída del hombre, la salvación del hombre, las ordenanzas de la iglesia. Las primeras 6 claves son distintivos de nuestra fe. Son distintivos de nuestra fe. La verdad 7 y la verdad 8 son distintivos de nuestra denominación, una denominación pentecostal carismática. Las otras 4 son distintivos operacionales, cómo opera la iglesia. Y las últimas 4 tienen que ver con, serían 3, 4. Bueno, ahorita las matemáticas se me perdieron. Es el grupo de 6, luego vienen 2, luego viene otro grupo y otro grupito. El último grupo es nuestra perspectiva escatológica, ¿verdad? Que tiene que ver con lo que el Señor nos enseña en su palabra en Apocalipsis. Lo que no es negociable, hermano, es aquello que tiene que ver con nuestra fe cristiana. Todo que tiene que ver con la obra perfecta y completa de Cristo Jesús. Si usted piensa que necesita de algo más para tener seguridad de salvación, tenga cuidado, tenga cuidado. Yo no sé si usted ha visto, hay muchas gentes que incluso en su promoción, ¿verdad?, de alcance, ponen la imagen de Jesús en diferentes situaciones conforme a los evangelios. Pero ellos dicen: no, ¿quiere ser salvo? Sí, es Jesús más algo más. Están agregando. No se puede agregar, no se puede quitar. Entonces, regresando a la primera verdad, a la primera razón por la cual, razón de mérito para dejar mi iglesia, es cuando una herejía en alguna verdad fundamental es enseñada o predicada en la iglesia. Número 2, por eso es importante que usted sepa cuál es la fe de su iglesia, qué cree, ¿verdad? ¿Qué se cree? Mucha gente me dice: la iglesia es Asambleas de Dios. Pues ¿de qué sirve que yo le diga que sí si yo no conozco ni la doctrina de las Asambleas de Dios? Yo debo de conocer la doctrina de las Asambleas de Dios a la perfección, usted también. Y vuelvo a decir, la doctrina, las 16 verdades no son mayores que la palabra del Señor, son una guianza de nuestra fe. Y cuando se predica una herejía en lugar de una sana doctrina, es una razón de mérito para considerar el irnos de ese lugar. Yo les he dicho, a mí se me puede zafar el tornillo, cuidado. Número 2, segunda razón, cuando los líderes de una iglesia toleran la enseñanza de doctrina errada en la iglesia. Cuando los líderes de una iglesia toleran la enseñanza de doctrina errada en una iglesia. Romanos 16, 17, nueva traducción viviente, dice: y ahora, mis amados hermanos,
Les pido algo más, tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que a ustedes se les enseñaron. Manténganse lejitos, de lejitos, hermano, manténganse lejos de ellos. Por un momento, hermano, podemos considerar que el pastor pudiera estar pisando caminos de confusión doctrinal por un momento. De momento estudia tanto, ¿verdad? Que tanta estudia, a lo mejor se le bota la cabeza, hermano. Escucha tanto, lee tanto. Entonces, por un momento pudiéramos considerar que el pastor está cayendo en caminos de confusión doctrinal. Pero que ya todo el liderazgo también lo esté, es una cosa diferente. El pastor como pieza principal, el que va presidiendo, bien pudiera, hermano, confundirse en el camino, bien pudiera. De momento escuchó algo que no había escuchado, algo que no filtró correctamente, algo donde no pidió la dirección ni del Espíritu Santo, ni de aquellos que de momento pudieran haber aclarado su duda, y empieza a pisar terreno de error, terreno de confusión. Pero que todo el liderazgo pise por el mismo terreno, algo está mal. Con tantas creencias hoy en día, sería absurdo pensar que todas apuntan a la verdad, hermano. Hay tantas creencias, tantas, ¿verdad? Y algunas, hermano, podemos decir, ya no son ni siquiera iglesias, son sectas, hermano. Hay tanta creencia, y pensar que todas apuntan a la verdad es algo absurdo. Estamos viviendo en tiempos donde el error, hermano, si no estás en una conexión preciosa y en un temor creciente con el Espíritu Santo, déjame decirte, tú y yo somos presas de caer en error. Sobre todo en el tiempo moderno, donde el crecimiento numérico se da en cantidades, estas mega iglesias, hermano. De momento la gente está más atenta a una famosa experiencia espiritual que en filtrar correctamente lo que se cree, lo que se predica en ese lugar. Y es tremendo, hermano, cuando tú empiezas a tomar nota y cuidado y empiezas a desarrollar un corazón como los estudiantes de Berea, para discernir con ternura de corazón si lo que está diciendo alguien va conforme a la palabra o se oye muy bonito, pero es camino errado. Y tú y yo debemos estar conscientes, ¿verdad? Si ya todo el liderazgo de la iglesia está tolerando la enseñanza de error, hermano, ese lugar está mal, aunque sea una iglesia grande, hermano, está mal. Y Dios quiere y alumbre el entendimiento de las gentes, ¿verdad? Para que puedan ver con claridad en qué terrenos están pisando. Dios es lindo, a veces conoce, ¿verdad? Y hace misericordia, conoce la hambre de las gentes, conoce la sed de las gentes de querer crecer sanamente, y su Espíritu Santo trae claridad y pueden ver el error donde están, y por la gracia del Señor pueden escapar, ¿verdad? Para beneficio de sus almas. Así que esta es la segunda razón. Si al pastor se le bota el tornillo, pero todo el liderazgo está igual, hermano, ten cuidado. Podrá brillar mucha esa iglesia, podrá tener muchos ministerios, pero si están en error, ten demasiado cuidado, ten mucha precaución. Número 3, cuando en la iglesia se tolera la inmoralidad sexual o la inmoralidad, mayormente la sexual. Cuando en la iglesia se tolera la inmoralidad. Fíjate lo que dice 1 Corintios 5, del 9 al 11. Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, creo que es Nueva Traducción Viviente, ¿ok? Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son ávaros, estafadores, o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar a gente como esa. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente
y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, estafador. Nota, ni siquiera coman con esa gente. Qué radical es, pastor, qué radical. Bueno, yo no quiero ser radical, es lo que dice la palabra del Señor. Bien claro es el mensaje de Pablo. El mundo está lleno de ese tipo de gentes. No nos está diciendo, o no está hablando Pablo, que no nos asociemos con los que en el mundo viven así. Nos está diciendo que seamos radicales, seamos serios, claros, con aquellos que profesan ser creyentes, pero viven desordenadamente. Es lo que nos está diciendo. Sobre todo viven en una manera inmoral. Como hijos de Dios somos exhortados a vivir en santidad. Como hija de Dios eres exhortada a vivir en santidad. Hebreos 12:14, lo vimos el domingo. Seguir la paz para con todos. ¿Y qué más? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tú y yo somos exhortados a vivir en santidad. A vivir en santidad. Y la matemática es muy sencilla. Tu Dios, mi Dios, es un Dios santo, por lo tanto, Él quiere tener un pueblo santo, una iglesia santa. Los hijos de Dios, las hijas de Dios, se tienen que parecer en su naturaleza a su Padre Celestial. Él es santo. Tú y yo fuimos llamados a buscar, a vivir, a entregarnos, ¿verdad?, en ese camino de vivir en santidad. La pureza sexual produce, ser puro sexualmente, produce claridad, produce lucidez, produce amplitud de visión, amplitud de poder entender los caminos de Dios, ¿verdad?, que tiene marcados para nosotros. Qué feo, hermano, es que pasen los años y no saber para qué rayos estamos viviendo en esta tierra. Yo no sé si una vez dije que lleguen los 30 y no te hagas esa pregunta, como que ya está medio mal la situación. Que lleguen los 40 y no reacciones y no te preguntas para qué estoy en esta tierra, algo está mal. Pero si ya tienes 50 y todavía no sabes para qué rayos estás en esta tierra, algo está mal. Pero déjame decirte, la pureza sexual, la pureza, la santidad produce, hermano, una claridad de vida, produce lucidez, amplitud para entender los caminos del Señor, aquellos incluso que son difíciles para nosotros. Mas sin embargo, la inmundicia sexual, hermano, nos destruye, produce todo lo contrario, nos estanca, nos frena, tristemente nos ciega, nos consume, nos enferma. Y tú y yo somos llamados a vivir en santidad. Y si hay una razón justa, con peso, con mérito, para que tú consideres dejar tu iglesia, es cuando en la iglesia se tolera la inmoralidad. Eso de que se separa de su cónyuge para luego venir con otro, no es así, hermano. No es así. No se trata, divórciate y luego vienes con otro. No, hermano, no es así. Una vez estaba viendo añísimos, ya tienen muchos años. Eran gentes que daban las noticias. Se ve que una no era cristiana, la otra era medio cristiana, yo creo, ¿verdad? Y estaban hablando y una felicitando a la otra porque se iba a casar por segunda vez. Y te vas a casar, y ya sale el tema que es por segunda vez. Y te vas a casar en la iglesia cristiana, y la otra dice, sí, porque sí lo permiten ahí, ¿verdad? Pero con una simpleza, no, hermano, no es así. El asunto no es así. No podemos promover en la iglesia de Cristo lo que el Señor no aprueba. Y tenemos que amar la santidad. No podemos vivir en desorden, hermano. Todo eso tiene que tratarse. Y a veces, hermano, el pastor no quiere lidiar con esas cosas. O está muy viejo, o tiene cola que le pise, o no se quiere desacomodar, hermano. No predica al respecto para que no se vayan, porque son los que dan más ofrendas, hermano. Una vez me dio risa, empezó a venir hace muchos tiempos, unos 6 años, 5 años más o menos. Llegaron como 4 varones, pero sin sus mujeres. Llegaron, yo digo, la iglesia está creciendo.
¿verdad? Pero qué raro, sin sus mujeres llegaron. Y santo remedio, empiezo a hablar del matrimonio y mi posición en el matrimonio. Ya no llegaron ninguno de los 4. De alguna manera, hermano, tenemos que ser claros. El Señor ama la santidad, ¿verdad? No aprueba la inmoralidad sexual, hermano. Y que Dios nos ayude, hermanos. Si tú ves, ¿verdad?, en algún día del mañana inmoralidad en este lugar y me ves a mí pasivo sin hacer nada, escapa, escapa. Escapa por bien tuyo, escapa por bien de tus hijos, por bien de tus hijos. Este lugar tiene que ser un lugar seguro para nuestros hijos, para nuestras hijas, hermano. Tiene que ser un lugar, no un lugar para mañosos, hermano. Un lugar de confianza para nuestros hijos, para tus hijas. Así que esa es la 4ª razón. El pastor no puede, no debe tolerar, mucho menos promover la inmoralidad sexual en la congregación. He conocido pastores, hermano, que brutalmente justifican inmoralidad sexual. Brutalmente, hermano. Hablan torpemente, hermano. No podemos ni tolerar, mucho menos promover la inmoralidad sexual dentro de la congregación. Razón número 4. Cuando el pastor no encuentra su compromiso con la palabra del Señor. Este tiene peso también. Cuando el pastor no encuentra su compromiso con la palabra del Señor. Juan 21, verso 15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. En ese pasaje tú y yo sabemos la historia, y yo he predicado al detalle de esa historia un par o 3 ocasiones, ¿ok? He predicado, pero en realidad este pasaje nos muestra 3 diferentes analogías de la función primordial de un pastor para las ovejas. Y lo presenta así: apacienta a mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Todos esos verbos con respecto a este tipo de ganado tienen que ver con alimentar, y eso lo vi al detalle. La función primaria, no es la única, pero la función primaria de un pastor es proveer el alimento espiritual que las ovejas necesitan. Esa es su función primaria. Y tú tienes que asegurarte que el pastor donde estás congregado tenga un compromiso con esa función primaria. Debe de tener un compromiso con la palabra del Señor, con predicar la palabra del Señor. Una de las cosas que pedimos nosotros, los que servimos al Señor predicando la palabra, que el Señor nos dé no solamente larguras de días, hermano, para servirle a Él y servir a su iglesia, sino también nos dé claridad en nuestros pensamientos, claridad en nuestra mente. Hace unos buenos años, cuando empezó a desarrollarse esta enfermedad de la presión alta, cuando era nuevo para mí, hermano, hubo un momento, hermano, que no me podía concentrar. Yo no sé si recuerdan algunos, predicaba sentado. No sé por qué, pero sentado podía tener más espacio para filtrar mi pensamiento de lo que quería compartir y decirlo con más reposo. Parado no podía, hermano. Hermano, fue un tiempo de mucho sufrimiento dentro de mí, porque yo le decía al Señor: Señor, si esta cabeza no me funciona para articular pensamientos, para articular la palabra tuya, el mensaje tuyo, Señor, no sirvo para nada. No sirvo. Y me pongo a pensar, ¿qué sería de mí, verdad? Si no llevo la palabra, no la memorizo, no la acumulo en mi corazón, y el día de mañana pierdo la vista. Yo tengo que ser realista, que hay limitaciones en el ser humano, incluyendo al pastor. Y yo le pido al Señor: Señor, no solamente te pido largura de días, Señor, sino de salud mental, hermano, salud mental. Que de momento no se me olviden las cosas, que de momento, ¿verdad?, te esté predicando, tenga una línea y de momento me salga, hermano, y ya no sepa cómo regresar. Por lo menos cuando me salgo, me regreso todavía. Me acuerdo dónde me quedé, hermano. Pero imagínate que estoy predicando, me desvío y luego, ¿qué pasó? Y ¿sabes qué, amado hermano, amada hermana? He visto en mi trayectoria, yo estoy en los caminos del Señor desde pequeño, desde los 6, 7 años de edad.
he visto en mi trayectoria. Tuvimos como pastor a un siervo, lo amábamos, lo queríamos mucho. Pero llegó un momento que dejó de predicar. Llegó un momento que dejó de citar la palabra del Señor. Llegaba un momento que traía una ilustración, por decirlo así, ¿verdad? La que nunca se me olvida, de unos pajaritos que estaban en una jaula, hermano. Ya no recuerdo qué seguía. Pero de ahí hizo un enlace de pensamientos, ninguna referencia bíblica, nada de Jesucristo, nada de exhortación, nada de edificación. Y por varios días, por un tiempo no muy corto, pero no muy prolongado, él no cambió de situación. Y yo le decía a mi mamá, siendo un pequeño, posiblemente eso fue a los 10 años, 9, algo está pasando, algo está pasando. No nos está predicando, ya no abre la Biblia, ya no cita la Biblia, ya no se habla de la Biblia, son puras narraciones, por lo menos no eran cuentos colorados, hermano, ilustración, por lo menos, ¿verdad? Y recuerdo que mi mami, con mucho amor, sabe que vemos que las cosas no están bien, y luego por rebeldía de su corazón, solito se descalificó, hermano. Y yo le pido al Señor, hermano, que la mente me funcione el día de mañana por la gracia del Señor para poderle servir a Él y a ustedes. Pero si tú un día descubres que no hay compromiso en mi corazón con respecto a la palabra del Señor, tú tienes que buscar otro lado. Porque la función primaria de un pastor es alimentar al pueblo del Señor. Esa es la función primaria, ¿verdad? Posiblemente tú querrás que te consienta, te chiquee, ay, qué ovejita, pobrecita, voy a orar por ti. No, la función primaria es traer el sustento espiritual. Y un pastor, hermano, podrá tener la plena certeza de su ministerio pastoral. Podrá tener fresco el día y el momento que en su corazón hubo esa carga por ser un siervo del Señor, por ser un pastor, por ser un predicador de la palabra del Señor. Pero eso no le sirve de nada si no toma con seriedad, ¿verdad?, su responsabilidad como predicador, como alguien que debe de enseñar correctamente la palabra del Señor. Y me gusta como Timoteo lo dice, 1 Timoteo capítulo 3, verso 2. Pero es necesario que el obispo, aquí es pastor o anciano, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, apto para enseñar. Si algún varón el día de mañana el Señor le pone en su corazón, se parte el cerro del Red Rock y sale esa voz audible y quiere usarte, tú puedes creerle al Señor. Pero la manera de ser responsable al llamado al Señor es entrenándote para poder ser apto para enseñar. Así que un siervo del Señor podrá tener esa aprobación de Dios de servirle, pero tiene que ser responsable sabiendo enseñar. 1 Timoteo 3:2. Es importante que un pastor se entrene bien para predicar la palabra del Señor, porque de no desarrollar ese compromiso, las consecuencias, hermanos, serán catastróficas. Imagínate, por un lado, las gentes tienen hambre de escuchar, pero escuchar, hermano, de comezón. Ustedes ahorita me escuchan a mí, pero estoy seguro que al ratito van a ir a YouTube y ¿sabe qué van a escuchar? Ay, este habla bonito. Todo el error filtrado y tú no te lo estás comiendo sin filtrar. Estás escuchando error solamente por el carisma del individuo, solamente por el lenguaje del individuo, solamente por el éxito del individuo, pero estás siendo seducido al escuchar palabra de error. Así que imagínate, si el pastor no toma con seriedad, ¿verdad?, su responsabilidad de saber enseñar, imagínate una congregación con comezón de escuchar el error y él sin compromiso de predicar o saber predicar, hermano, eso va a ser catastrófico. ¿Por qué? Porque las gentes van a ser movidas por diferentes vientos de doctrina. Así como crece la iglesia, así se va a quedar vacía. Y luego vuelve a crecer y luego se vuelve a quedar vacía. ¿Por qué? Porque el pastor nunca tuvo ese compromiso serio de aprender a predicar, aprender a enseñar.
Leí algo que me gustó mucho y yo creo que esto sería muy saludable para todos aquellos que servimos al Señor enseñando, predicando su palabra. Y fueron las palabras que dijo, ¿verdad? Un predicador muy conocido en sus tiempos, el Charles Spurgeon, ¿verdad? En el mejor de sus tiempos, hermano, como predicador, él dijo: todavía estoy aprendiendo a predicar, ¿verdad? Pero a veces los pastores en el día de ahora sienten que lo saben todo. Su agenda es más para ser invitados a predicar y enseñar a otro lado que para aprender. Eso es muy común, hermano. Yo me doy cuenta cuando de momento hay reuniones entre consiervos, hermano. Me doy cuenta, hay una hambre interior de, ojalá me invite a su iglesia a predicar. Ojalá. Como que se trata más de hacer que de entrenarse. Y Dios quiera, sería muy saludable que haya una actitud humilde como la que hubo en este hombre. Entender que no la sabemos del todo y hasta donde estamos necesitamos seguir aprendiendo a predicar. Razón número 4. Razón número 5 de mérito para considerar el dejar tu iglesia. Cuando el pastor vive una vida inmoral. Cuando el pastor, una cosa es que en la iglesia haya inmoralidad, ¿verdad? Y no se haga nada. Otra es que el pastor viva o tenga una vida inmoral. Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. Imagínate a un pastor que no se le exhortó nada, que no se le dijo nada y era un inmoral. Imagínate cómo va a ser la conducta de toda la membresía. Igualita. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta y imitad su fe. Un hombre puede ser un gran predicador, puede ser un consejero excelente y puede ser un erudito bíblico, un super sabio de las Escrituras. Pero si no vive en santidad, está descalificado para ser pastor. Está descalificado para ser pastor. A muy pocas gentes se lo he mencionado, creo que a mi esposa se lo he mencionado. Yo sé lo que me descalifica, hermano, lo que me descalificaría para ser pastor. Una de ellas, hermano, es que de momento yo me ponga de mis moños, ¿verdad? Se me suba, ¿verdad?, el ego, la arrogancia de mi corazón y le diga a mi esposa: ¿sabes qué? Dame el divorcio. Aunque me quedara solo vistiendo santos, hermano. Si yo fuera en mi arrogancia el que solicitara divorcio a mi esposa, separación, divorcio, yo estoy descalificado para servir al Señor. Que yo sea el que tome eso. El de momento que caiga en infidelidad, aunque puede ser perdonada, tengo que ser disciplinado y las cosas no van a ser igual. Soy consciente de eso. Soy muy consciente de eso. Si yo cayera en lazos de pornografía, hermano, estoy descalificado para ser un siervo del Señor. Y otras cosas más, pero estoy hablando de las más graves. Yo estoy consciente de eso. ¿Por qué? Porque alguien podrá ser un buen predicador, un excelente maestro, pero si no es irreprensible. Fíjate que el pasaje de Timoteo no lo leí completo, pero son 7 versos. Y habla de 16 cualidades que debe de tener un pastor. 15 de ellas tienen que ver con su carácter. Una tiene que ver con la habilidad, que es saber predicar, saber enseñar. Acto para enseñar. Todas las demás tienen que ver con cualidades. Marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Y esto, hermano, no es una a la vez, es una hasta que Cristo venga o la muerte lo separe. Pero el hombre, ¿verdad?, que está amañado, que tiene sus motivaciones torcidas, que es inmoral, procura, ¿verdad?, encuentra caminos para torcer la palabra del Señor y salirse con las suyas. Qué precioso pasaje el de Timoteo, ¿verdad? 16 cualidades de un pastor, ¿verdad? Y solamente una habla de la habilidad,
las demás tienen que ver con carácter. Y de todas ellas, una resume a todas: irreprochable, irreprochable. No, hermano, cuando veo esa, yo todavía necesito humillarme y buscar más de la gracia del Señor para que Él se perfeccione, hermano. Déjame decirte, un anciano debe de vivir de tal manera, o un pastor debe de vivir de tal manera, que cuando vengan las acusaciones, porque tarde o temprano vendrán, hermano. Los que sirven al Señor son los que más Satanás anhela tumbar, hermano. Cuando vengan las acusaciones, estas resbalen por su buen nombre, por su buena reputación delante de todos. Así que cuando el pastor vive una vida inmoral, considera. La única manera de mostrar con misericordia para un pastor inmoral, hermano, es para animarle al arrepentimiento. No para aplaudirle, sino, ¿sabes qué, pastor? Te amo en el amor del Señor. Busca de su gracia, arrepiéntete, busca ayuda. Cuando los miembros aceptan la vida inmoral de un pastor, ¿sabes qué pasa? Tarde o temprano ellos van a caer en inmoralidad. Si no es que ya es demasiado tarde y están viviendo en inmoralidad. Por eso se conforman, por eso no dicen nada, por eso no lo animan a dejar ese estilo de vida. Y tú y yo debemos estar conscientes de todo esto. A veces me pregunto qué es lo que lleva a un ministro a aceptar ese doble vida. Y me he dado cuenta, hermano, que es la soledad mayormente. Los que servimos al Señor, los siervos del Señor, usualmente, hermano, los pastores, son llaneros solitarios. Están solos. Pero déjame decirte, están solos porque quieren estar solos. Están solos porque su agenda es: invítame, yo puedo hacer esto, yo te puedo ofrecer esto, te puedo ofrecer lo otro. Pero no tienen una actitud enseñable en su corazón. No buscan a alguien para rendirle cuentas, para que alguien, no le dan permiso a alguien para que le pidan rendimiento de cuentas, hermano. Pero eso es por elección. Y yo doy gloria a Dios por aquel varón de nuestra iglesia que de momento toma la valentía para abrirse y platicar conmigo un poquito más allá. Porque el Señor, hermano, se perfecciona, su gracia se perfecciona cuando nosotros nos humillamos, hermano, en nuestra debilidad, ¿verdad? Cuando nos humillamos, Él se perfecciona y nos da de su gracia. Y esa es una de las razones, hermano, por la cual el pastor, ¿verdad?, se insola y toma una actitud así, hermano, ¿verdad? Posiblemente en algunos todo eso es, ¿verdad?, resultado de la rebeldía que hay en su corazón. Sexta y última razón: cuando el pastor se enseñorea del rebaño que no le pertenece. Cuando el pastor se enseñorea del rebaño de Jesucristo. Dice 2 de Corintios 11 del 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La sexta razón para dejar tu iglesia es cuando el pastor, ¿verdad?, como líder principal, se enseñorea. A veces en una iglesia no es el pastor el que se enseñorea, sino también tiene sus servidores enseñoreándose del rebaño del Señor. Y ese es un indicador muy claro en la vida de la gente para huir de ese lugar. En realidad, cuando un siervo del Señor se enseñorea de las gentes, es un indicio de que esa iglesia puede encontrarse en un mayor peligro de haber sido una sana iglesia, de haber comenzado, haber tenido un buen comienzo. Pudiéramos considerar que ahora esa iglesia está al borde, o si no es que ya es una secta. Si en algo se conoce una secta, es por el control que tiene un sujeto sobre sus miembros, sobre sus seguidores. Y si tú has visto las noticias a través de los años, hermano, las sectas son capaces de llevar a sus miembros a la misma muerte,
Por eso debes de tener cuidado la forma en que el siervo del Señor o su liderazgo demanda de ti, ¿verdad?, la sumisión. O es el Señor llevándote a la sumisión en una forma voluntaria por la guianza de su Espíritu Santo, o es el siervo del Señor o el liderazgo de ese lugar quien a través de la manipulación te están llevando a un sometimiento. Tú tienes que discernir eso. Tienes que discernir eso. La Biblia es clara. El dueño de la iglesia es Jesucristo. Es clarita. Fíjate lo que dice Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar. ¿La iglesia de quién? La iglesia del Señor, no la iglesia del pastor Garduño. ¿Okay? La iglesia del Señor, la cual el Señor, Él, ganó por su propia sangre. Yo no di mi vida por ustedes, la dio el Señor Jesucristo. Y cuando es el líder de ese lugar o su liderazgo enseñoreándose de las gentes, tienes una razón de mérito, hermano, para escapar. Porque si no lo haces a tiempo, vas a caer en ceguera, vas a caer en una codependencia, Las gentes te van a decir, pero usted se va, la maldición va a caer sobre usted, y ahí te llenas de miedo y de pavor y te quedas. Ya te están controlando. Te están controlando desde el momento que quieren que seas tú una persona, ¿verdad? Ellos buscando su lucro, ellos llenos de corazón avaro, te llevan a pactar para que el Señor muestre su bondad y su misericordia sobre tu vida. Eso no funciona. Eso no funciona, hermano. Las veces que yo veo a hombres pactando en la Escritura, no creas que les fue bien. No creas que le fue bien. El Señor cuando te va a dar, te va a dar. Cuando no te quiere dar, no te va a dar. Yo ya lo aprendí. El Señor cuando quiere bendecir, nadie lo va a detener. ¿Quiénes somos tú y yo para tratar de negociar un asunto con el Señor? Él está sentado en su trono. Él es soberano. Él tiene la última palabra. Pero tú caes en el jueguito, Cuando quieren quedarse con lo tuyo. Hermano, fíjate, Cristo nos pide el todo de nosotros. Si alguno quiere ser mi discípulo, y empieza a sacar la lista. Pero lo que pide no lo exige. ¿Están conmigo? Porque si nadie es capaz de dar su vida por mí, no es digno de ser mi discípulo. Oiga, pero por eso ellos se tienen que matar. No, hermano. Es un asunto voluntario, es un asunto de corazón. El Señor no manda, en ningún tiempo mandó a hacer cosas absurdas por causa de, movido por manipulación sobre sus discípulos. Él les invitaba, si alguno quiere venir en pos de mí, ser mi discípulo, esto y esto. Al rico hermano, lo miró, ¿verdad? Lo miró con compasión, hermano, lo miró con misericordia, porque el rico no pudo vender todo lo que tenía y darlo a los pobres y seguirlo a él. No pudo, pero el Señor no lo obligó. Si el Señor no nos obliga, con respecto a nuestra voluntad, ¿por qué te dejas o por qué vas a permitir que alguien venga a arrebatar de ti lo que no debe de arrebatar? ¿Están conmigo? Ok, bueno, qué bonito que están conmigo entendiendo. Ahora vamos a ir a más práctica, ok, porque tengo que ser práctico. Todo esto son puntos esenciales, hermano. Fuera de eso, hermano, yo creo que no hay una razón sólida para que la gente tome esa decisión. Me voy, ok. Razones por las cuales no debería dejar mi iglesia. Número 1, por indiferencias y problemas con mis hermanos en la fe. Si por algo no debes de dejar tu iglesia, hermano, si todo lo demás está bien y tiene un checkmark de positivo, por favor, no intentes dejar tu iglesia por indiferencias, por problemas con hermanos en la fe. En la iglesia van a haber problemas, van a haber problemas.
Entre los hermanos de la fe, de momento va a haber momentos, va a haber agarrones, pero es parte, hermano, de la unidad. Es parte, hermano, de lo que el Señor quiere hacer. Metal con metal, hermanos, se afilan. ¿Okay? No es una razón las indiferencias y los problemas. Número 2, por no tener el programa que yo y mi familia necesito. Por no tener el programa que yo... Si supieras cuántos se han ido de la iglesia por no tener el programa que ellos quieren, hermano. Yo doy gracias a Dios, hermano, cuando empezó la iglesia donde el Señor nos permitió ubicarnos. Era una iglesia, para los que no conocieron ese lugar, era un lugar lindo, modesto, lindo, completo, más pequeño que este, pero era una congregación mesiánica, así que nos prestaba, la situación de la congregación mesiánica se prestaba, porque ellos tienen su servicio el viernes por la noche y el sábado por la mañana, así que el domingo lo podíamos gozar. Ellos compartieron su localidad por casi 9 años, aún así hubo conflictos, hermanos, roces, ¿ok? Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Estoy diciendo esto porque había salido, hermano, de un trajín tan pesado, hermano. Antes de comenzar la iglesia, eran una locura. Primero de ministerios y luego de encuentros, hermano. Ya me confesé al Señor, ¿verdad? Por eso, hermano. Era una locura. Yo era un hombre desgastado. Servía de todo corazón, pero estaba desgastado. Los primeros 8 años, hermano, cuando llegué a la ciudad, eran campañas tras campañas. Salían la de damas, venía la de varones, la de jóvenes, niños, misión. Yo estaba cansadísimo. El único día de descanso, que para mi esposo y su servidor no era descanso, era el lunes. Todos los días estábamos metidos en la iglesia, tanta actividad. Y luego cuando viene la fase de los encuentros, hermano, una locura, ¿verdad? Sirviendo con fervor, sirviendo de buena fe, hermano, pero cansado. Cuando empezamos la iglesia Roca Eterna, hermano, nos ayudó tanto, hermano, que no había espacio ni había tiempo por la facilidad para seguir o ser una copia de lo que habíamos vivido. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. ¿Y sabe qué me acostumbré? Me acostumbré a predicarle a la familia completa. A eso me acostumbré. Ahora tengo el reto. Le pido al Señor que me dé de su gracia para ser directo con los jóvenes, con los adolescentes. Le pido al Señor porque ellos tienen un cartucho diferente al de nosotros. Y déjame decirte, doy gracias al Señor por el reposo después de tanto trabajo. Pero la gente no está justa. La gente se va porque le invitaron a un lugar y ahí juegan a la iglesita de niños, hermano. Y van emocionados. Y sí, ok, pues ya, ¿qué puedo hacer? No te puedo detener. Yo no soy tu dueño, no te puedo detener. Y pasan los años, ni aquí ni allá. Y te pudiera decir tantos ministerios, tantas excusas. Luego vienen familias, es que allá no tienen para jóvenes. Digo, pues aquí tampoco. Aquí si se presta, hay a todo dar, pero yo procuro hablarle también a ellos. Y en el proceso les he dicho, yo no voy a ser aquella persona que quiera darle a la gente a tole con el dedo. No, hermano. Todos debemos de escuchar la palabra del Señor, punto y fuera. Todos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, todos necesitan escuchar la palabra del Señor. Todos. Y eso es saludable. Y gloria a Dios por eso. Pero algunos andan buscando el programa adecuado para su familia, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Otros, ¿verdad? Dice, porque no están de acuerdo con los cambios que se dan. No están de acuerdo los cambios que se dan. Hemos tenido un cambio, hermano. Antes eran los servicios el jueves, luego el miércoles. Bueno, hay gente que hasta porque se cambia el servicio, hermano, que porque no se hace así, porque no se hace allá, hermano. Los cambios, hermano, a veces desacomodan a la gente que no está acostumbrada a ellos y por un cambio ridículo anda buscando otra iglesia. Porque no estoy de acuerdo cómo el pastor dirige la obra. Pues ni yo tampoco, pero me aguanto, hermanos. La gente puede irse por eso. Yo doy gloria a Dios, hermano. Por lo menos la hermana Ladis tuvo la oportunidad de una forma humilde, hermano, en sus últimos días de vida,
decirme, pastor, necesito pedirte perdón. Digo, ¿por qué, hermano? Pues sé que era especial, ¿verdad? Los que la conocieron era especial. Dice, porque nunca estuve de acuerdo cómo llevas la obra. Así me dijo. Pero comprendí, al final tengo que aceptar que el Señor te puso a ti, no a mí. Ah, caray, vaya, por lo menos, por lo menos. A veces aquellos, ¿recuerdan la canción que les dije de olé, olé, olé? No, si los toros se ven muy bonitos desde arriba, pero estar aquí, hermano. Número 5, porque me moví y ahora la distancia es más grande. Porque me moví y ahora la distancia es más grande. Bueno, yo quiero pensar que tu movimiento, por lo menos que lo justifiques porque te moviste de estado, ¿verdad? Pero si alguno se va a mover a Henderson, hermano, no creas, si el Señor no te da paz de moverte, aunque gastes más en gasolina, donde el Señor pone testimonio que ahí te quiere, ahí te quiere. Y lo digo con mucho amor, ahí nos aguantamos, lo digo yo también. Yo fui oveja antes de ser pastor y la distancia no hace la diferencia. Cuando mi madre tomó la iniciativa, que éramos pequeños, yo les digo travesía de un lado de la ciudad hasta el otro lado de la ciudad, con niños. Pero también tuve el privilegio, mi esposa se acuerda, la última iglesia antes de venir a este país, hermano, nos quedaba a la vuelta de la casa, hermano. A la vuelta de la casa, qué bárbaro, hermano. Hasta a veces, hermano, eso es imperdonable. Cuando vivíamos más lejos llegábamos temprano y cuando vivíamos cerca llegábamos tarde, hermano. Espero no estarle hablando a alguien. Okay. Pero si te mueves unas callecitas más allá, un código postal más allá, no creas que es una razón inmediata para decir me muevo. ¿Te quiero detener? No, hermano. Al fin he entendido que el que se va a ir, en rebelión se va a ir, hermano. Yo he aprendido que cuando lo entrego, cuando no resisto que alguien se va, el Señor bendice a este lugar con más gente. Lo he aprendido. Número 6, porque estoy buscando el movimiento de mi país original. Ay, hermano, si tuviera el tiempo para chismearte en esta enseñanza. De momento van a abrir, ¿verdad?, la iglesia, la primera obra, por darte algo que pasó aquí en la ciudad, del movimiento bautista, Amigos de Israel, hermano. Y ahí van las ovejitas que conocieron ese ministerio, ¿verdad? Cualquier otro movimiento, han sido muchas las ocasiones, muchas. Hubo uno que no dio fruto en la iglesia, nunca dio fruto, pero emocionado que ya en Las Vegas había el movimiento de su iglesia. Pastor, ¿me puedo ir? Pues si te vas, no le va a suceder nada a la iglesia. No hay quien te llore. Nadie se va a dar cuenta. Si te vas, nadie se va a dar cuenta. No hiciste marca en la iglesia. Piensa que el movimiento, hermano, es la esperanza de madurez espiritual. No, hermano, no es. Número 7, porque estoy desconectado o desconectada de la iglesia. Esa desconexión que sufrimos muchas veces, hermano, no es por culpa de la iglesia, es por culpa de uno mismo. Y si te sientes desconectado, pues fácil, conéctate de nuevo. Quiero terminar resumiendo esta enseñanza con algunas cosas que creo que es importante. Cuando tú y yo entendemos que no cualquier pretexto es la razón para dejar nuestra iglesia, es muy probable que el mejor tiempo para dejarles es cuando el Señor nos mueva. Pero ¿sabes cuándo nos puede mover el Señor? Cuando afectamos, cuando marcamos la diferencia en un lugar. Imagínate que tú marques la diferencia en este lugar, que el Señor esté tan complacido de tu servicio, tan complacido de tu entrega, que diga, no, hijo, puedes ser una continuación en otro lugar. El Señor mismo nos promueve en el tiempo de Él para movernos. Pero fuera de eso, hermano, yo creo que no hay mérito que valga el dejar un lugar
si es que el Señor no nos dirige, verdaderamente no nos dirige. Pero aquí es donde quiero hacer más énfasis. Cuando entendamos un poquito, mire, así nada más, cuando entendamos un poquito en el corazón lo que es la iglesia para Cristo, dejaremos de actuar como niños malcriados. Vuelvo a repetir. Cuando entendamos así, hermano, no en profundidad, un poquito. Cuando tú y yo podamos tener un entendimiento, aunque sea así de poquito, en el corazón, lo que significa la iglesia para Cristo, dejaremos de ser niños malcriados, hijos berrinchudos, necios. Fíjate lo que dice Efesios 5:25, nueva traducción viviente. Para los maridos eso significa: ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Cristo amó a su iglesia, que entregó su vida por ella. Cristo amó a su iglesia, que entregó su vida por ella. Y vuelvo a repetirlo: Cristo amó a su iglesia, que entregó su vida por ella. ¿Quiénes somos tú y yo para, movidos por la necedad, querer huir cuando no hay una razón de mérito para abandonar nuestra iglesia? Para Cristo, hermano, la iglesia es algo serio. ¿Sabes que su cuerpo fue molido? ¿Sabes que su cuerpo fue lacerado? Cuando digo molido, imagínate que aunque no hubo una ruptura en su cuerpo mismo, hubo una ruptura interna. Él fue molido, hermano. Sabemos que es molido. Él fue molido para que tú y yo estemos bien unidos. ¿Sabes cuál fue la oración de Jesucristo antes de ir a la diestra de Dios el Padre, antes de ir a la cruz del Calvario? Él oró para que la unidad que había entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hubiese en aquellos que iban a venir al conocimiento de Él. Él oró para que hubiese unidad entre nosotros. ¿Quiénes somos tú y yo para que en una forma berrinchuda queramos menospreciar lo que Él tanto ama? Y yo sí te animaría, amado hermano, ama a tu iglesia, abrázala, asegúrate que la abrazas. ¿Por qué? Porque es lo que más ama Cristo. Él dio su vida por ella. Y yo te invito en esta hora, ¿verdad? Si el plan de Dios es que tú y yo estemos bien unidos, asegurémonos que buscamos la dirección del Espíritu Santo, del Señor, que es el Señor poniendo esa luz verde confiable en nuestro corazón, y que haga una razón de mérito el día que tengamos que dejar nuestra iglesia. Asegúrate. A veces la gente me dice: pastor, me voy, he orado, etc. ¿Verdad? Yo ya tengo que ser claro. ¿Sabes qué? Te vas, pero no hay ninguna razón de mérito para que te vayas. Yo no te puedo maldecir porque tú eres una oveja del Señor. Tú perteneces a Cristo. Yo no te puedo maldecir porque te vas a ir de la iglesia. Pero le digo, porque el Señor va a bendecirte en el lugar que vas si te estás saliendo incorrectamente. Porque el Señor tiene que bendecirte a donde has destinado irte si no hay una razón de mérito para que dejes este lugar. Ahora, que lo va a bendecir, sí, a su tiempo, hermano. Pero ¿sabes qué tiene que venir primero? La disciplina, el trato del Señor. Y yo sí les animo, ¿verdad? Si el Señor ha puesto el testimonio en su corazón que esta es su iglesia, amen su iglesia. Amén. Para Cristo no es cualquier cosa, es lo que más ama. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gloria al Señor, aleluya.
Si inclinas tu rostro ahí en el lugar donde estás y por lo menos terminemos en esta tarde diciéndole: Señor, dame ese poquito de entendimiento en mi corazón de lo que significa para ti la iglesia. Compárteme un poquito, Señor. Él la ama, no solamente dio su vida por ella, va a regresar por ella. Pero sabes, la está preparando, pura, sin tacha, sin mancha. Una iglesia gloriosa, a la altura, al nivel de Él. Tan importante es la iglesia de Cristo, tan importante como para estar jugando tú y yo a la iglesita. Señor, en esta hora, Señor, te pedimos que seas tú poniendo en nuestro corazón un poquito de ese entendimiento. Danos un poquito, Señor, en nuestro corazón, Señor, no en la mente, Señor. Leer y tener un concepto de lo que leemos es fácil en la mente, pero Señor, bájalo a nuestro corazón. Danos un poquito, Señor, de lo que tú sientes, Señor. Danos un poquito de la pasión tuya, Señor, para con tu iglesia. Revélanos, Señor, el cuánto nos anhelas, Señor. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada es igual a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me veniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste y nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada es igual a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Señor, te pedimos un poquito, Señor. Deposita en nuestro corazón, Señor, un poquito, Señor, de ese entendimiento, Señor. Revélanos el amor tuyo para con nosotros, Señor. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad.
sus nombres, no hay otro nombre inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás, y tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderosos sus nombres, poderosos sus nombres, el nombre de Jesús vive. Poderosos sus nombres, incomparables Él. Poderosos sus nombres, no hay otro nombre. Poderosos sus nombres, no hay otro nombre. Poderosos sus nombres, no hay otro nombre. Señor, te damos gracias en esta hora, Señor, por este tiempo, Señor. Señor, llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, pero aún, Señor, al ir a nuestras almohadas, Señor, te pedimos, Señor, esa actitud de reflexión, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos reveles, Señor, lo que hay en tu corazón con respecto a tu iglesia, Señor. Un poquito aunque sea, Señor. Señor, y si hemos sido indiferentes, Señor, para con ella, te pedimos perdón, Señor. Enséñanos a abrazar, Señor, el lugar donde nos has plantado, Señor. Enséñanos a velar, Señor, por nuestros hermanos, a ser protectores de nuestros hermanos. Que este lugar sea un lugar seguro, Señor, en tu gracia, en tu misericordia, para nuestros hijos, para nuestras hijas, para los hijos de nuestros hijos el día de mañana, Señor. Que ninguno de nosotros, sobre todo los varones, ande movido, Señor, por la lascivia de su carne, buscando, Señor, tomar ventaja de alguien, Señor. Permítenos abrazar la pureza sexual, Señor. Señor, y ver que es hermosa y caminar en ella, Señor, es una virtud, Señor, que nos da más entendimiento de quién eres tú y de los caminos que tú tienes para nosotros. En el nombre precioso de Jesús, Señor. En el nombre, sé tú el Señor de roca eterna. Sigue siendo el dueño de tus ovejas, Señor. Señor, líbrame, Señor, de querer tomar lo que no me corresponde, Señor. Líbrame de arrebatar de tus hijos, de tus hijas, lo que no me corresponde, Señor. En el nombre precioso de Jesús, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Yo le invito a saludarse el uno del otro en el amor del Señor y dile a tu hermano, a tu hermana, ahora sí nos hablaron. ¿Ok? Ahora sí nos aconsejaron, ¿ok? Saluda a tus hermanos del amor del Señor.